Bueno, todos sabemos y además hay información en todo el país que verdaderamente nos ha sacudido y tiene que ver con la detención de Humberto Moreira, este hombre que era por la ciudadanía deseado para que estuviera en la cárcel y por el sector político deseado para que fuera y siguiera protegido. El ex líder nacional del PRI, el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, pasó su tercera noche tras las rejas en la prisión española de Soto del Real, donde permanecerá mientras dure la investigación en su contra como presunto responsable. Fíjese, de lo que se le acusa es blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, organización criminal y cohecho. Esta de malversación de caudales públicos se me hace que no puede ser mejor descrita, ¿no? Caudales, porque 34,000 millones de pesos son caudales y es una malversación y es pública. El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, determinó el ingreso a prisión sin derecho a fianza de este hombre al considerar que hay riesgo de fuga, así como riesgo de destrucción de pruebas ante los graves cargos que le formula la Fiscalía Anticorrupción, que lleva más de un año investigando a el señor Humberto Moreira. Y en ese año de investigaciones, no puedo estar más que seguro de que las autoridades mexicanas que se enteran de todo, yo pienso que también sabrían que había una investigación en curso que podría llevar a Humberto Moreira a la cárcel. No hicieron absolutamente nada, cero. La autoridad mexicana se quedó impávida, como si no estuviera pasando nada. La instrucción está a cargo del juez Santiago Pedraz, aunque el magistrado de guardia interrogó y acordó su ingreso en la prisión. La Fiscalía Anticorrupción de España inició una investigación por un pitazo que le dieran las autoridades de los Estados Unidos sobre presuntas actividades de lavado de dinero que estaría llevando a cabo el señor Humberto Moreira en ese país. Hasta ahora se han documentado transferencias a cuentas de Moreira desde los Estados Unidos a España por unos 200,000 euros en el año 2013, aunque la investigación sigue abierta y hay indicios de que esta situación habría sido continuada en los años subsecuentes, o sea, en el 14, en el 15, también Moreira estaba bajo esta misma perspectiva. El proceso se encuentra en un estado embrionario. Un cómplice de Moreira fue el que lo acaba hundiendo. El empresario radiofónico coahuilense Rolando González Treviño fue detenido en Las Vegas, esto fue en noviembre del 2014, acusado de lavar dinero del sistema financiero estadounidense procedente del erario de Coahuila, por un monto de por lo menos $1,846,000, entonces equivalentes a unos 27 millones de pesos, apenas una parte muy pequeña de lo robado al erario público. González Treviño hizo un acuerdo con fiscales de la Corte de San Antonio, Texas, donde se inició un proceso y entonces señaló al exgobernador Humberto Moreira como el cerebro de la conspiración para robarle a las arcas públicas del Estado. González Treviño confesó que voluntaria e intencionalmente participó en un plan para defraudar y para robar dinero del gobierno de Coahuila, junto con Moreira, junto con su tesorero Javier Villarreal y 3 socios más que las autoridades de los Estados Unidos aún mantienen en el anonimato, pero que se presume 2 de ellos son el empresario Casimiro González Treviño y el ex gobernador interino Jorge Torres López, quien de hecho es prófugo de la justicia de los Estados Unidos. Rolando González Treviño quedó libre a mediados del año pasado tras pasar 9 meses en prisión y haber pagado una fianza de $500,000 en efectivo, entregado 23 acres. Un acre tiene 4,000 metros cuadrados, o sea que échenle 23 por 4,000, que poseía en San Antonio, en la parte del North Side, del norte de San Antonio, cuyo valor se estima aproximadamente en $1,000,000. Pero de acuerdo a la investigación, en España,
la red de testaferros y cómplices de Moreira utilizó al sistema financiero de los Estados Unidos para blanquear parte de los aproximadamente 3,000 millones de pesos que se calcula habrían robado estos sujetos al Estado mexicano de Coahuila. Parte de los fondos, según la investigación abierta en Estados Unidos, terminaron en cuentas en Bermudas por colaboradores de Moreira. Ellos las abrieron ahí, en las Bermudas. Ahora, la Fiscalía Española investiga si algunos de estos recursos extraídos de manera ilegal fueron enviados después a España para entrar de nuevo a un curso legal. De ser encontrado culpable, Humberto Moreira Valdés podría enfrentar una pena de al menos 6 años de cárcel. Aquí en México, la PGR lo había ya absuelto, en el mes de noviembre del 2012 por falta de pruebas en el trámite de un préstamo bancario con garantías falsas que gestionó su ex tesorero Javier Villarreal, quien aparece aquí como principal responsable. Este procedimiento de pedir prestado con documentos que avalaban valores que no existían, lo hizo Humberto Moreira en gran parte de la suma que después fuera prestada por bancos. De los 34,000 millones de pesos promovidos en préstamo, una enorme proporción de este dinero estaba siendo avalado por un colateral inexistente. Es decir, de entrada, el dinero que obtuvo el gobernador para las arcas de Coahuila, ya de suyo era un dinero de procedencia ilegal porque no tenía las garantías suficientes. Bueno, ni siquiera reales. Pero la ruta del dinero comenzó entonces a ser investigada por la justicia de los Estados Unidos, que encausó a Villarreal, al exgobernador interino Jorge Torres y a otros de los implicados como el propio Rolando y Casimiro González Treviño. La Secretaría de Relaciones Exteriores, por su parte, informa este pasado viernes que las autoridades españolas notificaron a la Embajada Mexicana en Madrid sobre la detención de Humberto Moreira y los cargos en su contra. Es decir, aquí la Cancillería se hace como que no sabía absolutamente nada hasta el momento de la detención. La representación mexicana en España dijo escuetamente: velaremos porque el caso del exgobernador de Coahuila se apegue a debido proceso y con respeto a sus derechos humanos. Qué bueno que no dijeron priistas, ¿no? Nada más humanos. Sus derechos humanos, como ocurre en el caso de cualquier ciudadano mexicano sujeto a requerimientos judiciales en el exterior. O sea, dijeron lo que no había por qué decir. Ojalá y su juicio sea igual que el que se le corriera a cualquier ciudadano sujeto a requerimientos judiciales en el exterior. ¿Y qué esperaba la Cancillería mexicana? ¿Que se hiciera de otra manera, que no fuera bajo los requerimientos judiciales normales? ¿O acaso la Cancillería mexicana piensa que pudiera haber una acción dolosa de la ley española? Bueno, es que la aclaración da a risa. Por su parte, otra declaración, la del presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, rechazó que el arresto del exgobernador de Coahuila afecte al PRI. O sea, esto no le afecta al PRI. Y aclara que hasta ahora el exmandatario no ha pedido apoyo jurídico a ese instituto político. Desde adentro de la cárcel le va a hablar al PRI para que lo ayude. No, hombre, si antes puede hablar en Colima, al acompañar a emitir su voto al candidato de la alianza PRI, Verde, PANAL, PT, José Ignacio Peralta, en la elección extraordinaria del domingo, que ya le hablaré de ella, Beltrones dijo que en su partido no generamos prejuicios, pero tampoco exoneramos a las personas. ¿Cuándo se hablará claro en México? No generamos prejuicios. O sea, no vamos de entrada a decir sí, es un ratero, pero tampoco exoneramos a nadie, pero no puede serlo. Sí puede ser, pero no puede serlo. Esperaremos a que la justicia
actúe en el lugar donde actúe, lo haga con puntualidad, pero también con esmero de privilegiar las pruebas. O sea, vamos a darle todas las pruebas que se privilegien para que el señor Moreira sea visto con benevolencia por la autoridad española. Esta forma de hablar a veces no se le entiende. Vamos a hacer un corte sobre el editorial. Ricardo Vargas, el chef Vargas México, Peña Nieto, Moreira y más creyeron poder ocultar sucesos importantes. Una vez más se muestra a nivel internacional la corrupción que existe en México. Veremos qué resulta de tanta porquería entre los gobernantes. Mario Alberto Hernández López, Moreira no es el único delincuente, hay muchos más. Eduardo Carrera García, qué vergüenza que otro país tenga que hacer el trabajo que hacen las autoridades mexicanas. Francisco Javier Aguirre Pedrosa, yo que soy de Coahuila, es imperdonable lo que este ratero provocó en el Estado y lo que nos perjudicó como ciudadanos. También el hermano Rubén Moreira está haciendo de las suyas. Espero un día cambie todo esto. A ver qué dice Rubén Moreira. ¿Ustedes creen que abra la boca el hoy gobernador de Coahuila sobre la detención de su hermano? Marla Lempica, la autoridad en México solo existe para quienes roban centavos. La autoridad para los políticos no existe. Se llama fuero, o mejor dicho, se le conoce como corrupción. Es lo que me dicen ustedes a través de esta comunicación horizontal en las redes sociales. Hacemos un corte, regreso aquí con más información. Bueno, todos sabemos y además hay información en todo el país que verdaderamente nos ha sacudido y tiene que ver con la detención de Humberto Moreira, este hombre que era por la ciudadanía deseado para que estuviera en la cárcel y por el sector político deseado para que fuera y siguiera protegido. El ex líder nacional del PRI, el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, pasó su tercera noche tras las rejas en la prisión española de Soto del Real, donde permanecerá mientras dure la investigación en su contra de investigaciones. No puedo estar más que seguro de que las autoridades mexicanas que se enteran de todo, yo pienso que también sabrían que había una investigación en curso que podría llevar a Humberto Moreira a la cárcel. No hicieron absolutamente nada. Cero. La autoridad mexicana se quedó impávida, como si no estuviera pasando nada. La instrucción está a cargo de la Audiencia Nacional. José de la Mata determinó el ingreso a prisión sin derecho a fianza de este hombre al considerar que hay riesgo de fuga, así como riesgo de destrucción de pruebas ante los graves cargos que le formula la Fiscalía Anticorrupción, que lleva más de un año investigando a el señor Humberto Moreira. Y en ese año, como presunto responsable, fíjese, de lo que se le acusa es blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, organización criminal y cohecho. Esta de malversación de caudales públicos se me hace que no puede ser mejor descrita, ¿no? Caudales, porque 34 mil millones de pesos son caudales, y es una malversación y es pública. El juez